Buenos días de nueva cuenta. Vamos a dar inicio a esta primera mesa de trabajo que tiene que ver con un amparo, con el amparo directo 31-2018. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros Agustín de Pavía, Dolores Higareda y por supuesto Taide Buenfil. Un gusto que estén las tres con nosotros. Diré solo una cuestión que, escuchando a Alejasa ahora en su presentación, me parece significativa y tiene que ver ahora con lo que discutiremos acá sobre el tema de educación, que es el tema específico de este amparo, la educación inclusiva, pero cómo es interesante cómo los paradigmas mentales y los prejuicios también se van remontando, digamos, al interior de las propias instituciones. Alejasa, al final de su intervención, hacía alusión al caso ahora de médicos con VIH y me recordó cómo inició la discusión en la Corte sobre el tema de VIH con un caso muy relevante que era el caso de los militares que eran portadores del virus y que habían sido discriminados por mandato legal en una serie de servicios, tanto profesionales como servicios a la salud. Y recuerdo aquellos primeros debates en el seno de la Corte en los cuales lo que dominó eran los prejuicios y los estereotipos por parte de una parte importante de los ministros y, entre otras cosas, la cerrazón de la Corte a escuchar argumentos no jurídicos como insumos para poder documentar una decisión que posteriormente terminó siendo favorable a los peticionarios, se terminaron otorgando los amparos después de mucho tiempo, pero cambió el término de la discusión, cambió la lógica del debate, cambió la manera en la que hoy la Corte, con mucha naturalidad en ese tema, tiene una postura que creo que es, digamos, definitivamente radicalmente opuesta a la que originalmente tuvo hace algunos años. Y creo que son datos interesantes que nos permiten imaginar también cómo estos conceptos de educación especial o educación inclusiva van adquiriendo un contenido y un sentido común compartido que permite, entre otras cosas, identificar que son conceptos antitéticos y profundamente contradictorios. Entonces, bueno, sin más, porque eso les tocará decirlos a ustedes, les daré la palabra a cada uno de los tres ponentes, hasta por 10 minutos de exposición. Posteriormente tomaré algunas notas para darles una segunda ronda de 5 minutos a cada una y a cada uno. Y lo que haremos es, si ustedes tienen preguntas, comentarios, cuestiones que quieran que yo intercale en la discusión, háganme favor de enviárnoslas por escritos y yo los voy posicionando aquí. Sin más, en primer lugar, le doy la palabra, no sabía ella, pero sorprendo a Taide dándole la palabra a ella hasta por 10 minutos. Ten, Taide. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación, Alexandra. Y bueno, a la UNAM siempre, la casa de todos, de la formación para todos. Y bueno, en el sentido de lo que se va a platicar hoy, me gustaría expresarles, CONFE es una organización, yo represento a CONFE, es una organización que se dedica a la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Hemos hablado mucho de la inclusión de personas con discapacidad y siempre hemos visto un aspecto que podría ser todavía un poco más discriminado. Puede ser porque muchas veces no es tan visible como podría ser una silla de ruedas para discapacidad motriz, como podría ser una persona ciega, sino la discapacidad intelectual o la discapacidad psicosocial, que puede manejar algunos aspectos mayores en cuanto a discriminación, en cuanto a segregación, que el resto de las discapacidades. Entonces aquí como que incluso estamos hablando de diferentes niveles de segregación de acuerdo a la discapacidad. Y dentro de la educación, bueno, al haber leído el caso, que la verdad fue así como sumamente interesante en todo sentido, pues lo que puedo destacar son algunos aspectos que como sociedad civil nos llaman la atención, nos empujan a ver qué es lo que está sucediendo. Y un aspecto muy sencillo que me gustaría dejar aquí es, bueno, el diagnóstico del joven con discapacidad se dio en el 2013. Y estamos hablando que en el 2014 se inicia con un juicio, en el 2018 se llegan a resoluciones. 4 años. 4 años que de repente cuando ves el tiempo, híjole, ¿cómo lograr esta
eliminar esta discriminación o cómo lograr esta equiparación de oportunidades cuando hablamos de 4 años de transitar en una descripción, en una definición jurídica para valorar hasta que llegamos a un amparo para lograr definir que algo afectó y, como bien se menciona en lo que es el juicio, afecta el proyecto de vida de una persona. Y hablamos de 4 años, que de repente ya cuando somos un poco más grandes, híjole, 4 años son muchísimo, pero para un chavito que 4 años implica 1/3 de su vida, pues es un mundo de tiempo que creo que son de los aspectos que debemos de dejar o de resaltar en el sentido de que se deben de cuidar de alguna forma. Otro de los aspectos es que me gustaría como resaltar es cuando hablamos de estos derechos humanos y obligaciones. Cuando hablamos de derechos humanos, resalto un aspecto en el cual en la resolución que confirma la correspondiente que emitió el CONAPRED, se habla de que la institución dio un trato desigual al alumno acorde a su padecimiento. Entonces, seguimos viendo todavía la discapacidad con un enfoque médico y con un enfoque y no con un enfoque de derechos, que es a lo que nos invita la Convención o a lo que nos obliga la Convención. Y su dicho nos parece impreciso, ya que el trato desigual lo basan desde el enfoque de la discapacidad, cuando la igualdad es más bien en su derecho a recibir una educación como los demás y por encima de estas condiciones particulares. Entonces, estos derechos, estas obligaciones que tenemos, pues deben de ser recalcadas por el hecho de ser un ser humano, no por el hecho de tener una discapacidad o no. Y aquí es en donde tenemos que hablar, y se habló mucho de ajustes razonables, pero hasta dónde los ajustes razonables de repente los comprendemos como algo que sucede o algo que se da, que puede ser yo considero que para mí un ajuste razonable sería el tener esta rampa para ingresar. Pero en realidad eso es un ajuste razonable cuando no se considera la voz de la persona, los conocimientos, la participación del individuo. Entonces, estos ajustes razonables van más allá, deben de ir hacia lo que implica un entorno. Pero este entorno, cuando es el adecuado, créanme que las limitaciones, la discapacidad, lo que segrega a la persona no se da. Pero para lograrlo tenemos que trabajar en el caso en este caso en específico, con lo que fue el entorno familiar, el entorno educativo y también el entorno en general, el entorno social. Muchas veces en la inclusión, ¿cuántas veces también es que los mismos padres de familia, que los mismos alumnos, que es el entorno social, pueda ser los que estén generando algún rechazo? Entonces, como docentes, lo que nos debemos de realizar como estos ajustes es cómo empezar a trabajar con el grupo en general, cómo lograr que la inclusión se llegue a dar y no que esta segregación, esta división que se da, sea por falta de conocimiento o por falta de revisión del mismo entorno. Y el entorno es el físico, el social, el cultural, implica tantas cosas que no es nada más el aspecto arquitectónico, es todos los aspectos que conlleva, todos los aspectos que debe de llevar. Y con relación a las conclusiones o a los temas que se dieron, pues me gustaría resaltar un aspecto más que va en donde es una sanción que pudiéramos decir o que pudiéramos mencionar, la que se da, que sería la sensibilización a la escuela. Si empezamos con 4 años de trabajo para lograr esto como a una cuestión que llegó al amparo, y fueron 4 años de tiempo. Y en estos 4 años lo que vamos a hacer es la sanción, es una sensibilización a un entorno escolar,
de este tamaño, a unos padres, a una situación muy pequeña, y si queremos ir caso por caso, a mí me gustaría aquí dejar como mención en qué tanto trabajar uno por uno durante 4 años para seguir a los siguientes casos nos va a llevar en realidad a un ejercicio pleno de derechos, cuando deberíamos de trabajar por un colectivo mayor, por una representación de una sociedad que representa a un 7.8% de la población, y que si vamos uno por uno en 4 años, de verdad que va a ser es un tiempo indefinido lo que podemos llegar para lograr esto. ¿Cómo podemos con estos casos, con estas situaciones, en realidad referir algo que pueda tener mayor ejecución, mayor impacto, un impacto social en el entorno para que logremos esta inclusión? Y pues con esto cerraría por este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Tadea, y también por ceñirte al tiempo exacto. Había pedido mi tarjeta para decirte que te quedaba 1 minuto, pero no fue necesario. Así que, al contrario, muchísimas gracias. Me parece muy importante, en fin, la manera en la que enfocas el asunto. Diré 2 cosas que creo que serían relevantes que eventualmente Dolores y Agustín retomaran. Esta dimensión del tiempo medido a nivel persona. Es decir, las grandes transformaciones y los grandes cambios, decimos siempre, llevarán su tiempo, hay que tener paciencia, esto sucederá tarde o temprano, y en efecto van sucediendo las cosas, va sucediendo el cambio constitucional para la educación inclusiva, por ejemplo, sí, pero cuando uno lo mira en la dimensión de la experiencia vital de cada individuo, ese tiempo puede ser el tiempo de su vida, el tiempo que marcó su vida. Lo pienso en este caso y te escuchaba y pensaba en el caso, por ejemplo, de Artavia Murillo, el famoso caso contra Costa Rica que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tenía que ver con un tema de fecundación in vitro, en fin, de fecundación asistida, y que en efecto al final se gana el caso, pero se gana en un momento en el que la persona que lo inició obviamente ya no podría ejercer el derecho que se le negó en su momento y que supuso la negativa a ser madre, ¿no? Que creo que es una cosa importante mirarlo también desde ahí. Creo que son pequeñas heroínas y pequeños héroes que al final, a partir de ellos y a partir de sus acciones se transforman las cosas, pero ya no se ven beneficiadas a nivel individual. Y me llama también mucho la atención, como director del instituto lo pienso ahora que te escucho, esto del ajuste razonable y de señalar la rampa como ejemplo. En efecto, hicimos este ajuste razonable, pero lo hicimos para el día de hoy y creo que tengo que pensar que lo tenemos que hacer de manera más permanente, y creo que es una muy buena lección. Sin más, le doy la palabra, en este caso a Agustín, hasta por 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Hola, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y el uso de la palabra. Me es grato tener esta mesa y precisamente en el Presidium, que ya estamos hablando de los detalles, lo que ocultamos en los procesos de no discriminación, los tiempos, los detalles, los procesos, todo lo que los abogados conocemos, pero rara vez podemos comunicar. O sea, realmente el derecho, como derecho, no es la mejor vía para obtener justicia, sino es una política pública. Hasta eso, casi todos los abogados dicen, mejor no nos peleemos. Es realmente sabiendo, cuando vienes con nosotros, ya esto es una crisis. Más bien lo que nosotros estamos buscando es de que como políticas públicas y en una educación de todos los abogados tengamos el criterio de decir, ¿qué se puede hacer? Es esto, pero realmente en lo privado haz esta solución. Por ejemplo, esta escuela, en vez de demandar, hacer todo, correr a la persona, decir que no, defenderse hasta con las uñas, mejor hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí tienes razón, nos equivocamos, aquí está lo que gastaste, una disculpa. Era más sencillo. Sin embargo, el abogado pensaba que el derecho lo asistía. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó el derecho a la no discriminación. Y vamos exactamente, una de las reivindicaciones, especialmente de CONAPRED, es la naturaleza del proceso de no discriminación, que son reglas más protectoras de derechos humanos y más justas cuando se saca una resolución. El primer elemento de una resolución de CONAPRED es que normalmente dicen la víctima tuvo la culpa. En este caso, CONAPRED, ya que es una sentencia firme, dice vamos a reivindicar tu
narrativa. Tú siempre tuviste la razón y el que discriminó es otro. Y para reivindicar esta verdad tenemos que decir quién discriminó. En este caso fue una preparatoria privada de Puebla. Y aquí viene su nombre. Se los voy a decir, se llama Fomento Educativo Popular AC y Colegio Benavente. ¿Y por qué es importante que lo diga? Porque imagínate que vas a entrar en una escuela y te das cuenta, oye, vamos a entrar en la prepa que está ahí en tal. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, pero sabes que ya hay un antecedente que no saben cuidar a la gente, que educan mal. Una institución que no puede educar en la no discriminación y no aceptar que cometió un error, ¿cómo está educando a los hijos, a nuestros hijos? Es básicamente lo que queremos decir. Por eso queremos visibilizar cuando se hacen las cosas mal para que otros no ocurra lo mismo y que no entremos en el mismo sentido de discriminación o, en su caso, saber los mecanismos de defensa. Otro detalle de CONAPRED. En un proceso relativamente rápido, que es como de un año, año y medio, a comparación del amparo, se obtuvo una resolución y en un parrafito le dijo a la escuela, lo que tú hiciste es mandaste al niño a tener terapia y un profesor de regularización, que es lo que le puedes exigir a la persona. Y él cumplió con todo lo que le exigías y aún así no logró nada. Y aún no logrando nada y teniendo ese pesar que no puedes lograr nada, además te expulso, que es el temor de toda persona con discapacidad o hijo con discapacidad de si hago algo, si pasa algo, corren a mi hijo, a mi hija. Ese es el gran temor de la educación. Y eso es lo que pasó. Y realmente, ¿qué le podías exigir? Y CONAPRED lo que dijo en un parrafito es de lo que se hizo fue un modelo médico donde la persona tenía que cambiar y no se aceptó el modelo social, que es la escuela tenía que hacer cosas, sabiendo que tenía una deficiencia, una discapacidad o una condición de salud, tú no modificaste tu entorno para ser inclusivo. En vez de ser inclusivo y saber todo lo que no tenías de cómo podías hacer cosas para mejorar. Y por eso era una negativa de ajuste y una negativa de inclusión. En un parrafito dijo eso, básicamente. Sin embargo, el abogado del colegio, inconforme con esto, se fue al amparo. Y ya en ese momento, CONAPRED también no tenía muchas herramientas para decir exactamente qué era educación inclusiva, porque esta resolución se hizo en marzo de 2016. Educación inclusiva es un tema muy complicado al punto que el Comité de Personas con Discapacidad, que es el órgano de Naciones Unidas, que nos dice exactamente cómo se gozan los derechos en mejor calidad, en noviembre de 2016 sacó una resolución que se llama Observación General y ahí nos describe todo lo que es educación inclusiva, porque todos los países tenían dudas de qué es y de qué no es. Y el comité ya nos dijo, ¿es muy similar a la educación especial? Sí, pero cambia toda la filosofía y las finalidades, pero operativamente se ve casi igual. Y eso es lo que dijo el comité. Entonces, cuando ya llegó al amparo, ¿qué pasó en este amparo? En este amparo, bueno, había uno antes de octubre, que es de educación inclusiva, donde otra vez, en otro caso, llegó este asunto de qué es educación especial, educación inclusiva. Tenemos el precedente, que es educación inclusiva, pero es el único caso, en el caso concreto de una persona, creo que era la ley de autismo, pero aplica a otros casos, quién sabe, porque es caso por caso. Y resulta que nos llega este caso y nos vuelven a afirmar, la educación es inclusiva, no es especial, es inclusiva, es el segundo precedente. Con el quinto ya tiene mucha más fuerza. Y además de eso, profundiza en otra cosa. Una cosa es incluir, pero nada más tener las personas ahí, y otra cosa es modificar el entorno. Y para modificar el entorno hay que modificarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Y la Corte toma los criterios de la Suprema, del Comité de Personas con Discapacidad, y los 7 pasos de qué tienes que hacer para hacer inclusivo un entorno, los adopta como reglas que deben seguir los particulares, las escuelas. Y en términos generales les comento, en primer lugar, tienes que reconocer la discapacidad o la posibilidad de discapacidad y no esperar que la persona te diga tengo discapacidad. Si tú ves una persona con discapacidad, no esperas que te diga necesito algo. Es de, si yo veo la posibilidad que lo tiene, entonces lo tenemos que hacer ese ajuste. Segundo, tenemos que hablar con él para ver cuál es el ajuste. Tercero, es que tú tienes que hacer cosas, no, en realidad
el último que tiene que hacer los ajustes es la persona. La sociedad tiene que hacer todos los ajustes y no solamente por una persona, sino porque esos cambios benefician aproximadamente al 10% de la población. Entonces, si es muy caro, a ver, multiplica esa rampita por 8 millones de personas en México. ¿A cuántos centavos te sale la rampa? ¿Es desproporcional? Pues no. Y el último caso, ya cuando haces todo esto, le tienes que decir a la persona todo lo que se hizo para lograr la inclusión y decirle, aquí no se puede, pero después sí se puede hacer. Y estos dos antecedentes sirvieron mucho porque sociedad civil y de personas con discapacidad conocemos los antecedentes de discapacidad y lo presentamos en el proceso de reforma educativa del artículo 3º. Era, queremos educación inclusiva. Y la pregunta es, ¿pero qué es educación inclusiva? No lo decimos nosotros, lo dice el Comité de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Sí, pero ¿eso cómo funciona en México? Yo no te digo que funciona o no funciona. La Corte ya 2 veces dijo cómo funciona, cómo está mal. O sea, la Corte ya te está diciendo exactamente lo que tienes que hacer. ¿Quieres muchísimos casos y esperar 4 años o tratar de hacer una cultura que desde el día 1 podamos incluir, hacer estos cambios pequeños? Gracias a la sentencia de la Corte pudo salir la reforma constitucional para que fuera inclusiva la educación. Eso fue uno de los argumentos claves y fue citada en el mismo proceso como una justificación de cómo es la educación inclusiva. Y último detalle, hay una discusión clara entre educación especial y educación inclusiva. Tanto la Corte como el Comité de Personas con Discapacidad fueron muy claros en decir exactamente cómo se utilizan todos los elementos para lograr una mejor educación. Pero ya es claro, nada más es cuestión de tener que leer y difundir cada criterio específico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín, y también impresionante en tu precisión en el tiempo, así que también te agradezco eso. Subrayo 2 de las cosas muy interesantes que has dicho. Una, la manera en la que podemos y debemos concebir al derecho. Las y los abogados históricamente hemos sido vistos por muy buenas razones como sujetos conservadores, como sujetos que lo que hacen es salvaguardar el status quo frente a los cambios y las transformaciones, y lo hacen como, pues a través de precisamente hacer efectivo el derecho en el que se van plasmando no solamente instituciones. El derecho es un instrumento que refleja patrones culturales y que reproduce patrones culturales. De alguna manera, la moral positiva de las sociedades se juridifica y en ese sentido tiende a permanecer, y por eso es tan difícil la transformación desde los marcos normativos. Aquí está Geraldina, que es un excelente ejemplo, como el CONAPRED, en fin, pero un excelente ejemplo de una jurista que entiende al derecho como palanca de transformación y no como instrumento de conservación. Y creo que esa diferencia es una diferencia fundamental y es una diferencia que hace que las y los abogados pudiéramos ser, si nos comprometemos con eso, actores del cambio y no necesariamente actores de la reproducción de los estados de cosas, en este caso discriminatorios. Así que creo que ese es un dato importante, lo tomo de lo que dice Agustín. Y el otro tema, la importancia de dotar de significado a los conceptos, porque puede ser muy elocuente utilizar un concepto como educación inclusiva. Bueno, sí, pero ahora dígame qué quiere decir eso. Dígame qué quiere decir eso en los hechos y dígame cuáles son los alcances de ese concepto y dígame cómo se traduce eso, que es un referente ahora jurídico, en una política pública y en una política pública flexible. Porque entre otras cosas en estos temas debemos de tener la capacidad de entender que no todos los casos pueden obtener el mismo trato y que hay que ser capaces dentro de un concepto de realizar los ajustes razonables precisamente para que esa política pública pueda ser lo más incluyente posible. Sin más y con mucho gusto le doy la palabra a Dolores Higareda Díez hasta por 10 minutos. Bueno, pues, el que quieras. Bueno. Perdón, una sola cosa, si me quieren enviar, si es que tienen comentarios o preguntas, por favor, se los agradeceré mucho. Ahí en las esquinas lo están recibiendo. Perdón, Dolores, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a las instituciones convocantes, especialmente, bueno, a CONAPRED, que me invitó para estar aquí en este tema que además, por la labor jurisdiccional he tenido oportunidad de verlo con más cercanía, ¿no?
No me considero ni mucho menos una experta, pero sí he tenido esa cercanía jurisdiccional, de alguna manera. Espero ser, mis predecesores han puesto el listón muy alto en el tiempo, espero yo ajustarme con puntualidad inglesa. Bien, a ver, la sentencia, quisiera poner como una síntesis breve en torno a cómo fueron los pasos que dieron lugar al pronunciamiento de la Corte. Finalmente, empieza todo con un chico que está en una secundaria, le niegan la reinscripción y los padres aducen que la negativa se funda en un motivo en una condición de discapacidad. Por eso acuden a CONAPRED. CONAPRED realiza el procedimiento establecido en sus atribuciones, determina que efectivamente hay un acto discriminatorio y además hay una denegación de ajustes razonables. Se recurre ante mismo CONAPRED esa resolución, esa decisión, y confirma CONAPRED. Ante eso se van al juicio de nulidad. El tribunal administrativo revoca y considera que no se probó en el procedimiento administrativo la condición de discapacidad y que la escuela hizo los ajustes necesarios para que tuviera derecho a la educación. Esto fue atraído por la Corte y la Corte entonces hace un pronunciamiento. Bueno, más bien, los padres del niño acuden al amparo, ese se atrajo y la Corte hace un pronunciamiento respecto de los conceptos de violación de los padres y obviamente el niño, ¿no?, en representación del menor. Es un tema interesante desde mi punto de vista también porque es un caso en el que se une discapacidad con interés superior del menor. Son dos condiciones que necesariamente llevan una protección reforzada. Entonces, desde ese punto de vista entiendo que también es importante. Ahora, en la pregunta que nos hacían, o por lo menos en el guión que nos hicieron entrega para tener ese conversatorio, me llamó la atención una cuestión que decía cuál es la situación, hacer alusión a la situación o reconocimiento de acceso y goce de los derechos de las personas con discapacidad. Es un tema muy amplio, pero me trajo a la mente las distintas resoluciones de la Suprema Corte, sentencias de la Suprema Corte en que se ha pronunciado sobre discapacidad. Creo que ya es un número bastante jugoso. Desde luego, los casos que se judicializan son pocos y que lleguen a la Corte todavía es muy selecto aquello, ¿no? Y luego, sin embargo, creo que, y retomo un poco quizá lo que dijeron en la inauguración, estos casos dan visibilidad. O sea, creo que sí, una de las cosas que ha hecho que lleguen a la Corte ha sido visibilizar el estado de la cuestión, las carencias, los estereotipos, y eso creo que ya es un gran avance. Seguramente en la justicia personal, y haciendo alusión al tiempo que fueron 4 años, en la justicia personal es un tiempo terriblemente largo. Desde luego que sí, y finalmente coincido con Pedro que son héroes y heroínas, finalmente. Pero estas sentencias creo que hacen y han hecho que el cambio social, o sea, incide no solo en los derechos de las personas con discapacidad, que es mucho y es bastante y es loable, pero también, y esto para mí es una cuestión muy importante, y yo lo veo desde mi punto de vista, desde mi ámbito de oficio propio, inciden también en la mentalidad de los juzgadores y las juzgadoras para juzgar casos similares. Es decir, van destruyendo estereotipos de los propios jueces y juezas, y eso tiene un alcance multiplicador que va a potenciar el cambio social. Entonces, por eso me parece que son importantes los distintos pronunciamientos, y hago un recuento muy rápido. Desde sanciones cuando la Corte se ha pronunciado desde luego en discriminación por una convocatoria laboral en que no se deja acceder a una persona con discapacidad. También por sanciones que se imponen a una persona con discapacidad por no cumplir los cuotas de mantenimiento de su edificio, si son o no proporcionales y si son adecuadas o están afectando a la persona
ser desmedidas. También el tema que es muy importante, hace poco se dio una sentencia, ¿cuándo se tiene que dar la protección reforzada? Desde el momento que se autoadscribe la persona, se debe, como persona con discapacidad, se debe implementar el sistema de protección reforzada, pero también el juez tiene que actuar de alguna manera de oficio, analizando si efectivamente hay una condición de discapacidad. El cambio de paradigma entre interés superior y sustituirse por la mejor interpretación de la voluntad de la persona con discapacidad, el rol activo de los jueces para los ajustes en el procedimiento y la última, sinceramente, que me parece, bueno, yo estoy muy contenta con esa sentencia, en el que se determina la inconstitucionalidad de la figura de la interdicción. Todos estos representan un cambio y dentro de estos también están, quizá me he aludido más a los de la primera sala porque son los que tengo más de cerca, pero esta de educación inclusiva se inscribe dentro de las sentencias de la segunda sala, que efectivamente es la segunda de educación inclusiva. ¿Qué veo yo en este tema de la educación especial contra la inclusión? ¿No? Es decir, lo que hace muy importante esta sentencia es consagrar el derecho a la educación inclusiva. Constatar a nivel sede judicial, es decir, es un altavoz, insisto, estas sentencias son altavoces. Dos, siempre me ha llamado la atención y sabemos que de alguna manera la educación, el tema de quién define lo normal y lo anormal, que es un tema, bueno, de antaño, y todo esto se va reflejando tanto en la mentalidad de los que acuden al amparo, la mentalidad de los jueces y las sentencias mismas. Yo veo también en el proceso de la Corte, si ustedes van leyendo las sentencias, cómo la terminología, el nombrar una realidad ha ido cambiando. Desde el tema de discapacitados, igualar incapacidad, discapacidad, hasta ir nombrando. Todavía hay mucho que hacer en simplemente lo que mencionaba Taide, que es el tema de padecimiento, siempre una condición que enfatiza una cuestión médica y sin hacer interrelación con las barreras, pero finalmente todo eso se va reflejando y va surgiendo una evolución. La inclusión de alguna manera está relacionada con ese concepto de normalidad o anormalidad. Si una persona se entiende que es anormal, lo que hemos visto históricamente es que se les segrega, se les excluye, etcétera. Si se entiende que hay una diversidad de personas, que la normalidad está en la diversidad, entonces lo que se busca es la inclusión. Finalmente creo que en todo este tipo de sentencias, en todo este tipo de procesos, incluso legislativos, subyace una visión de esta normalidad que desde varios frentes hay que ir combatiendo. Desde las políticas públicas, efectivamente yo pienso que las sentencias de la Corte pues van pespunteando los derechos de las personas con discapacidad, son muy poquitas en relación, si nos esperamos a que lleguen todos los casos, pues ya nos vamos a morir y no vamos a ver ningún cambio. Finalmente se tiene que haber un tema de políticas públicas. Ahora, yo que echo de menos en la sentencia, y de alguna manera lo quería decir, es que finalmente la sentencia lo que hace es que recoge el tema, la observación general, y la plasma allí. En la observación general se habla de los ajustes razonables y se habla de que es resultado de una prueba contextual. A mí me hubiera gustado que hubiera habido un estándar que sirviera de modelo para que en un momento dado se pudiera determinar qué es un ajuste razonable, cómo implementarlo, porque creo que todavía hay cierta vaguedad, aunque haya muchas nociones y las observaciones generales hagan referencia a los ajustes razonables, que se entiende o cuál es el alcance de los ajustes razonables y de las medidas de apoyo. Muchísimas gracias y justo a tiempo también. Para tener una segunda ronda. Tengo 2 comentarios y 3 preguntas. Los comentarios tienen que ver con algo que subyace al caso y que quizá lo único que vale la pena es subrayarlo, que para quienes están muy metidos en esta agenda es ya algo evidente, habitual, pero me parece relevante que se trata, en este caso, como en otros ejemplos que Dolores ponía, de instituciones privadas
que son, digamos, las que son objeto, en este caso, del acto discriminatorio que después se combate en vía amparo. Y creo que no es una cosa menor, porque de nuevo es esta cuestión de los derechos humanos también frente a los particulares, que es algo que en esta agenda de discriminación nos parece muy evidente, pero en la agenda, digamos, tradicional de la concepción de los derechos humanos, no. Normalmente el tema de los derechos humanos se vincula y se asocia con actos de autoridad, entiéndase, de autoridad pública. Y creo que esto es un tema que merece la pena ser subrayado. Y después esto que dice Dolores, que me parece muy interesante, yo mientras la escuchaba buscaba aquí en mi teléfono definición de normalidad y de normal. Es decir, ¿qué es eso? ¿Cómo se construye? ¿No? Es muy importante lo que dices. ¿Qué es normal? Si uno mira, fíjense, en una primera acepción, la vinculación de normal con natural. Dice, dicho de una cosa que se halla en su estado natural. O en otra idea es, dicho de una cosa que por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Es decir, este tema de la normalidad como parámetro y como criterio para la asignación de derechos, y no solo de derechos, digamos, de actos y de prácticas, me parece que es un tema que debe ser cuestionado en sí mismo, porque precisamente el presuponer que existe una suerte de normalidad puede constituir de suyo un parámetro discriminatorio. Y creo que es un tema relevante. Las tres preguntas nos preguntan de qué manera serían las pautas específicas que se deberían implementar en materia de no discriminación en el sistema educativo y qué se espera en su aplicación para los procesos de sensibilización. La segunda nos pregunta que si es conveniente que los criterios judiciales atiendan a las distintas discapacidades y hasta dónde le toca al Poder Judicial. Y la última, ¿qué criterios o de qué manera se pueden incorporar esta ética de cuidado hacia las personas dentro de las escuelas? Y nos aclara Agustín, partiendo de que se busca crear espacios inclusivos y de no discriminación. Les doy la palabra, si les parece ahora, en sentido contrario. Empiezo con la secretaria de Estudio y Cuenta, Dolores Higuera. ¿Cuál era tuya? La que quieras de las tres. Lo de los criterios. Reaccionar. Lo de los criterios, si quieres, que si es conveniente que los criterios judiciales atiendan a las distintas discapacidades. Pero lo que quieras, si lo que quiera reaccionar y complementar. Finalmente, insisto, se ha dicho mucho en esta mesa desde el principio que el amparo es limitado y finalmente los criterios son limitados porque salen de las cuestiones de amparo y solo atienden a los argumentos de los de amparo, en algunos casos suplencia de la queja, y por lo tanto, aunque a veces la academia desee que haya pronunciamientos como más profundos y más grandes de los criterios, pues el amparo no alcanza. Entonces, uno tiene que ceñirse a las pruebas, expedientes, agravios, conceptos de violación, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, hay ya una barrera como tal. Los criterios tendrían que ser más amplios. A ver, al menos en el caso de interdicción, yo así lo vi, en el caso de la inconstitucionalidad del estado de interdicción, se trataba de hacer un pronunciamiento que no solo reflejara la inconstitucionalidad del 23 y el 450, sino hacer un pronunciamiento más grande que alcanzara para realizar ciertas tesis que enfatizaran la inconstitucionalidad de la figura de la interdicción, de manera que fuera aplicable a otros casos en que no estuviera precisamente solo esos artículos, esos preceptos como tal que fueron impugnados en esto. Me parece que ciertamente en los criterios más bien tendría que haber una cierta generalización para que fueran como más universales y se pudiera llegar a otros casos sin tener como solo un texto normativo o una legislatura, una legislación concreta, es decir, extraer el sentido en la institución, la norma, hacia qué punto es discriminatoria. Si tiene que ser atender a las distintas discapacidades, creo que es difícil porque finalmente el caso se plantea y es ese caso sobre el que se tiene que pronunciar. En este caso se pronunció sobre educación inclusiva y concretamente respecto de una condición. En otros casos, hace poco hubo un caso sobre acondroplasia y finalmente
la cuestión fue sobre ese tema. Entonces creo que el amparo sí acota mucho y por lo tanto los criterios no pueden ser tan generales, pero a la vez tiene que haber una tendencia y atender a las discapacidades, atender a todas las discapacidades particularmente, me parece que sería pues de alguna manera estrecho, pero bueno, es una opinión que no vincula a nadie. Muchísimas gracias. Ni a ti, ni a ti te vincula. Muy bien. Pero bueno, es muy útil la reflexión. Y sí creo que es importante esto que dices, es decir, a veces es difícil entender hasta dónde pueden llegar los abogados, pero sobre todo los abogados que se encuentran realizando labores jurisdiccionales, es decir, que están del lado precisamente de la emisión de los actos de autoridad y que tienen que ceñirse en su actuación a una serie de procedimientos, reglas, principios, plazos, que pueden parecer muy estrechos frente a la causa de lo que está involucrado, pero también, y no quiero ser contradictorio con lo que decía de que normalmente el derecho es visto como un instrumento conservador, pero lo que tenemos que ver es que sin esos procedimientos y sin el respeto de esas reglas, el derecho también sería un instrumento inútil. Entonces, el derecho para funcionar y tener el rol social que le corresponde, entre otras cosas, debe de seguir sus propias formalidades, aunque esas formalidades a veces puedan ir contra el sentido común y contra incluso, en algunos casos, lo correcto. Lo estrictamente justo, sí, sucede. Explicarle a un politólogo lo que significa el principio de definitividad, por ejemplo, ¿no? Es una cosa posible, es decir, ¿no? O la emisión del último acto de autoridad de última instancia, ya no revisable por nadie. Explícanselo a un politólogo que te dice, ustedes están locos, o sea, están locos porque tienes todas las evidencias supervinientes de que esa decisión es una decisión que eventualmente fue injusta y tú dices que ya no se puede revisar. No, pues es que no es que lo diga yo, es que el procedimiento, y si el derecho no sigue esas formalidades, deja de ser un instrumental último para el fin para el que fue creado. Entonces ahí hay algo que creo que vale la pena pensar, o cuando menos. Esta provocación tampoco me vincula ni siquiera a mí. La palabra, Agustín, por favor. ¿Qué tal? Qué buena dinámica y las preguntas que son precisas. Y es importante distinguir que las resoluciones de la Suprema Corte, si bien los casos están hechos para resolver el caso concreto, creo que los ministros de la Corte vieron las bondades de utilizar fuentes de derecho internacional. Por ejemplo, en cuanto a educación inclusiva, es de resaltar, aunque lo pongan a pies de página como un librito y no lo reconozcan como fuente, pero están utilizando fuentes de derecho internacional, están utilizando criterios internacionales. Aunque el criterio está redactado para el caso, se ha dado la cuenta que de repente dicen, ya dijimos esto en otro caso y lo podemos volver a aplicar. Normalmente se ve que todos los casos de discapacidad otra vez vuelven a citar todas las tesis de discapacidad. Entonces, poco a poco se va construyendo un argumento sólido de cómo es el modelo social de la discapacidad. Y aquí viene otro aspecto que creo que en algún momento el ministro Cosío lo comentó y el ministro Saldívar, de el efecto de la sentencia cuando va a ser personas con discapacidad. Precisamente cuando era el primer caso de interdicción era ¿qué va a pasar con las personas que están en interdicción? Y ahí es donde, si quieren ver los efectos, también tendríamos que ver cómo se refleja la política pública en discapacidad. Por ejemplo, está el estereotipo, educación especial es efectiva. Sin embargo, las estadísticas dicen que la mitad de las personas con discapacidad no van a la escuela. No sabemos por qué. El 37% van en una escuela regular, sin apoyo, y solamente el 11% en educación especial. Ahora, de ese 11%, aproximadamente solamente el 33% tiene los apoyos según las encuestas de calidad educativa. Entonces estás diciendo, la escuela especial está sirviendo desde realmente lo que dice la ley no se cumple. Entonces, estando adentro, estando afuera, pues casi estamos igual. Tenemos que fortalecer que esos servicios estén afuera para que todos los demás podamos ver la injusticia de en una escuela especial, en un entorno donde para nosotros es normal y nadie quiere decir algo porque después te corren. Pero en un entorno inclusivo donde los compañeros sin discapacidad ven que su compañero o su compañera no puede hacer algo porque no tienen un maestro, ellos mismos te dicen que es injusto y ellos mismos defienden al otro porque no tienen la barrera y el estereotipo y el perjuicio. Y eso es lo que queremos en un entorno inclusivo, que denuncien la injusticia y que también sepan, es injusto y yo puedo apoyar, yo puedo incluir. Normalmente los niños
y las personas encuentran mecanismos de inclusión, aunque la sociedad no se los diga. Es natural encontrar la inclusión. Y por eso es lo que queremos, la inclusión, y por eso es importante tener las estadísticas y difundir las estadísticas para que cuando las personas vean, ¿es esto? Exactamente no es adecuado. Y la observación general te dice, toda la idea está bien, pero como se ha ejecutado está mal. Por eso cambiamos rumbo. Muchísimas gracias, Agustín. Estoy buscando las preguntas, ahorita te la voy a encontrar. Aquí están. Okay. Y hay una pregunta adicional también, antes de darte la palabra, Taideb, si quieres contestarla. En fin, nos preguntan cuál es la diferencia entre ajustes razonables y ajustes de procedimiento. Es una pregunta que ahí está. Y la pregunta que me decías, decía, ¿de qué manera serían las pautas específicas que se debieran implementar en materia de no discriminación en el sistema educativo? Y una más, que quizás es la que también quería escuchar, ¿qué criterios o de qué manera se puede incorporar esta ética de cuidado hacia las personas dentro de las escuelas? Ok, la de proceso se la dejo a Agustín. Y bueno, con relación a lo de que hablaban ahorita, de este proyecto de sensibilización, de cómo se puede hacer esta ética de cuidados, yo creo que lo primero es que lleguemos a una sensibilización en la cual el artículo 4 de la Convención nos habla de la concientización, de las obligaciones del Estado para lograr esta concientización para la inclusión de las personas con discapacidad, pero más que para la inclusión es para conocer los derechos y respetarlos de las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que cuando hablamos de esta concienciación, de esta sensibilización que se promueve, es hasta donde el Estado debe de lograr o debe de promover y realizar campañas, realizar actividades que promuevan esta concienciación. Y aquí me voy un poquito a lo jurídico y al deber de lo que es el derecho y al deber de que al ajustarse a todas sus reglas, no sé exactamente cómo lo dijiste, Pedro, pero sonó así muy interesante todo este tema de cómo el derecho puede hacer, y yo creo que aquí es cómo el derecho a través de del deber ser, a través de esta parte en la cual habla de las sentencias, cómo puede hacer que se cumplan las sentencias, que con esta forma, que sería lo que les tocaría a los abogados realizar, en realidad se empiecen a generar cambios sociales, cambios que se vean reflejados en el beneficio de los individuos, en el beneficio de las personas, con lo cual pues sí seguimos hablando de procesos. A lo mejor este cambio no se va a dar en poco tiempo. Sin embargo, sí es importante que estos procesos se empiecen a dar, que cada uno empiece a tomar las obligaciones que le corresponden y pues el derecho o la que son la Corte de Justicia, todo esto, que lo pueda sacar a través de los tiempos y a través de sus sentencias y en la aplicación o más bien verificación, evaluación de estas sentencias, cómo se llevaron a cabo y qué beneficios en realidad tuvieron ante la sociedad y ante las personas. Y cuando hacemos concienciación, yo creo que es muy importante lo que es el evaluar exactamente qué cambios estamos generando, qué cambios se pueden desarrollar con esta sentencia de que los integrantes de la escuela tomen estos cursos de sensibilización, pero cómo se ven reflejados en el aplicarlo en la escuela directamente, en lo que sería la inclusión en futuros casos de este plantel. Y pues con esto cerraría para la siguiente. Gracias. Muchísimas gracias. Nos quedan 10 minutos. Te doy la palabra ahora a ti, Agustín, hasta por 2-3 minutos, digamos, para Sí. Advierto ya que la siguiente serás de nuevo tú, Taide, y que cerrará Dolores, por favor. A ver, una diferencia entre ajuste al procedimiento y un ajuste razonable. El procedimiento es una ficción jurídica. Justicia pronta y expedita son 5 años. Es una ficción, para la persona es una eternidad. Entonces, el ajuste al procedimiento es lo que se necesita ajustar, punto. ¿Será desproporcional? Pues
Hasta ese momento llegamos. Puede ser larguísimo, será larguísimo. Un ejemplo era los ministros de la Suprema Corte, que decían que Stephen Hawking no podía participar en un cabildo porque se tardaba mucho en hablar. Es un ajuste al procedimiento, no importa cuánto tarde en hablarse, va a hablar, punto. Ahora, un ajuste razonable es para hacer una actividad concreta, subir unas escaleras, transitar de un lugar a otro. Para tu caso en concreto, ¿qué es lo que podamos hacer? Tenemos varias alternativas. ¿Cuál es la más económica, que funcione a todos y que garantice tu derecho? ¿Que una persona te ayude o que exista una rampa? Ahí es donde tenemos que ver cuál es la más efectiva, pero en un procedimiento, el procedimiento por su naturaleza se cumple y es efectivo. Entonces se tiene que cambiar a fuerzas. Ahora, respecto a políticas públicas y abusando un poco de tiempo, ¿cómo se logra la inclusión? Y precisamente también por eso hay que resaltar este caso de discriminación que tomó la Corte por CONAPRED. Anteriormente había un amparo que se llama el 35-2014, que era un chico con déficit de atención que lo bulleaban y que hicieron todo para hacerle la vida imposible, que es una de las principales motivos por qué van a escuelas especiales, para que no los discriminen. Ahora, ¿qué dijo la Corte aquí? La escuela privada sí es responsable de daños y perjuicios, tiene que pagar el psicólogo y quién sabe qué otras cosas. Pero además dijo la Corte qué es lo que no cumplió y precisamente es lo que se tiene que hacer para lograr la inclusión, que es tener una ruta, tener un programa y cumplir ese programa. Por ejemplo, CONAPRED tiene gran avance en la norma de igualdad laboral que te dice, a ver, quiero incluir laboralmente y te dice todo lo que tienes que hacer, todos los cursos y darle seguimientos. Es básicamente tienes que tener un programa, una estrategia de inclusión y al hacer eso logras, en el 90% de los casos, resolver los problemas antes que sean problemas. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Agustín Taide, por favor, lo mismo, 2 minutos, por favor. Bueno, mencionar que, únicamente para cerrar, bueno, al ser un derecho, lo que hace el análisis que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos habla de la educación con una perspectiva de inclusión que es adecuada y es adecuada cuando se asegura la posibilidad de que todos los niños, y cuando digo todos, son niños, niñas y adolescentes, independiente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos. Entonces, lo importante es aprendan juntos, no simplemente el que estén juntos, sino que en realidad se lleve el derecho a la educación que tiene una finalidad, que es la formación, el aprender. Bueno, millones de personas con discapacidad se ven privadas a la educación y muchas no solo disponen de ellas en entornos en el que las personas con discapacidad están aisladas de sus compañeros. Entonces, por esta aseveración es que justificamos aún más que la educación inclusiva debe incorporar permanentemente a los alumnos que presentan alguna discapacidad y la educación especial podría tener alguna razón de ser a través de lo que son las unidades de educación especial y educación inclusiva, que sean los que logren por medio de una supervisión, para llegar a esta transformación en donde la educación inclusiva sea un proceso continuo. Entonces debe de estar sujeta a una supervisión y evaluación periódica para garantizar que no se esté produciendo ni segregación, ya sea formal o informalmente, y que se debe de contar con la participación de todas las personas con discapacidad. Por último, unas políticas públicas que son las que van a aplicar o a ver aplicados estos cambios, y un ejemplo muy simple de lo que sería los ajustes razonables y las políticas públicas y el ver cómo se efectúan es que al momento existe una preocupación porque los libros en braille al parecer todavía no se han mandado a imprimir. Entonces la diferencia y una de las observaciones que se hicieron por parte de la Comisión del Comité de Naciones Unidas al Estado mexicano fue que
aun cuando México desarrolle los libros de texto en braille, si no los entrega en tiempo, el chavito no va a tener las mismas oportunidades si se le entregan en octubre. Entonces creo que estas son las situaciones que debemos de ver y de cuidar, que como sociedad se esté cumpliendo con el derecho en todo sentido. Gracias. Muchísimas gracias, Taide. Y tiene la palabra para cerrar la mesa Dolores Higuera. Pero yo que quiero quizás hacer hincapié en el tema de ajustes razonables. La pregunta que hicieron es muy pertinente, de ajustes razonables y ajustes del procedimiento. Me parece que los ajustes del procedimiento tienen que ver más con un derecho de acceso a la justicia como tal, y un ajuste del procedimiento sería, por ejemplo, que la audiencia se celebre fragmentada para no cansar a la persona, atendiendo la condición de discapacidad que tenga, o en un lugar, en un entorno confiable, etcétera. O sea, va más a de manera que no podría alegarse que consiste en una carga, porque finalmente es hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia. Los ajustes razonables, pues su nombre lo indica, implican cierta razonabilidad. Entonces, en algún momento, aunque sí implican una carga, podría no implementarse determinado ajuste por la carga desproporcional que existe. Y creo que, bueno, las observaciones han hablado con bastante frecuencia, las observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En varias de las observaciones se habla de ajustes razonables. Sin embargo, desde mi perspectiva, hace falta todavía como una teoría, una cuestión más conceptual que aglutina y que integre el tema de ajustes razonables. Me parece que hay mucha confusión de tanto de su alcance. O sea, podría parecer claro quizá cuando se leen, pero la implementación en la práctica pienso que nos hacen falta más estándares para detectar la razonabilidad y para poder, pues, que sean eficaces efectivamente, que puedan exigirse en algún momento. Pero, bueno, pues es un tema muy grande que sería imposible de abarcar en este tiempo. Sí. No, en verdad, muy interesante todo. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Dolores. Muchas gracias, Taide, en verdad, por sus intervenciones, por ayudarnos no solamente a entender el caso concreto, sino a desentrañar los alcances del mismo y las lecciones que deja. Y como ya decían también ustedes, un caso que ha implicado también un ajuste ya al marco constitucional, lo cual sienta las bases y ojalá así sea para un desarrollo no solamente jurídico normativo, sino también en el ámbito de las políticas y de las decisiones públicas, y que además vayan dotando de contenido este concepto de educación incluyente que tanto nos ha, inclusiva que tanto nos ha, digamos, ocupado en esta mesa, y que es el eje nodal del caso que nos ocupa. Muchas gracias también a todas y a todos ustedes por acompañarnos en esta primera mesa. Me da mucho gusto, además, con una puntualidad de jurídica, iba a decir sueca, pero no de jurídica. Estamos terminando a las 11 en punto esta mesa, y le dejaríamos la mesa, la siguiente mesa, que la presidirá, la encabezará Alejandra Haas. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos.